Buenas, bienvenidos a Logística de las Cosas. Ewald Heinzen. Cristian Álvarez. Y una invitada. Franci Parada. Bienvenida, Franci. Gracias. Franci nos acompaña desde Ya Insurance para educarnos en los temas del seguro en la logística. Hoy, el día de hoy vamos a hablar del tema de seguro en la logística y quisiéramos que primero nos hicieras una introducción, cómo se maneja, cuáles son las funciones, cuáles son los seguros que más se utilizan, etcétera. Ok, bueno, primero muchas gracias por esta invitación y contarles un poco que el tema de los seguros es un mundo, existen diferentes tipos de seguros. El seguro de las logísticas empezó 2000 años antes de Cristo, con todas estas. ¿Tanto? Hace mucho tiempo, así es. Impresionante eso, yo no lo sabía. Y precisamente inició con estos intercambios de mercancías que se tenían, ¿no? El seguro es un contrato de dos partes, la compañía de seguros y el dueño de mercancía, de cualquier tipo de mercancía, cubriendo las pérdidas que pueda tener estas mercancías desde un trayecto A hasta un trayecto B. O sea que nosotros, por ejemplo, sabemos que en la época de los romanos se movía mucha sal y se hacían trueques así, entonces tú asegurabas la mercancía que se estaban moviendo seguro con ¿qué? ¿Con una plantación o un terreno? Sí. Bueno, si mal no me falla la memoria, lo que hacían era como ahorros o algo así para poder entonces asegurar estas embarcaciones. Ok. Sí, es curioso porque en esa época no habían tanto conocimiento de temas climáticos como lo hay ahora. No se podían predecir tormentas, no se sabía cuándo iba a llover, no se sabía cómo iba a estar el mar. Sí. Hoy en día mi padre va a pescar el sábado y ya el martes él está viendo cómo va a estar el mar. Entonces el riesgo era a otro nivel. Totalmente, así es. ¿Y por qué es importante cuando yo voy a mover una mercancía asegurarla? Mira, independientemente del medio de transporte que se esté movilizando la mercancía, estas mercancías sufren diferentes riesgos, el cual vamos a desconocer. ¿Okay? Pueden ser accidentes de tránsito, saqueos, robos, averías gruesas, que es una de las más también famosas en la parte de la logística. Correcto, eso ya viene más relacionado con la época de los piratas, lo que dice atrás del BL, las regulaciones, que por ejemplo si tu mercancía es la que se salva de la avería gruesa, tienes que cubrir el resto de la mercancía y por eso tú pagas el seguro. ¿Pero qué es una avería gruesa, señores? Una avería gruesa es cuando se pierde todo lo que hay en el barco. Mira. O algo de gravedad mayor. O sea, que el barco se encalla. Por ejemplo, y hay que hondear un par de contenedores. Un ejemplo de eso fue lo del barco de Evergreen en el canal de Suez. Ok. Mira, es la acción. El Ever Given. Ajá. Es la acción que toma el capitán en el momento de que detecta de que algo le está pasando al buque para salvaguardar primero la tripulación, segundo las mercancías y luego el buque toma la decisión de botar algunos contenedores al mar, bien sea para poder elevar un poco el buque y que éste siga su travesía o si de pronto hay un incendio dentro de la bodega o dentro de los contenedores, pues botarlos y parar esta pérdida, esta catástrofe. Así es. Okay. Yo ahorita detrás de cámaras te hacía la pregunta sobre el asegurar mercancías para recorrido interno. Uh-huh. Entonces, y puse el ejemplo de una obra de arte. Así o sea, ¿cómo sería ese proceso? Lo importante, bueno, como bien te lo dije en este momento, el seguro es un contrato y también uno de los pilares es un contrato de buena fe. Lo que tú vayas a declarar, eso es lo que la compañía de seguros entiende que vale esta mercancía. ¿Ok? Se puede asegurar mercancías de trayecto nacional sin ningún problema, simplemente es que tú tengas, en este caso, una obra de arte o sería un avalúo por una persona experta en obras de arte, que diga, ok, esta mercancía o esta obra de arte vale $500,000, $1,000,000, lo que sea, pero que sea un avalúo de alguien experto en el área. Entonces,
ahí se cae el rejuego de vamos a ponerle menos valor a la mercancía para... Básicamente un tasador. Un tasador. Para pagar menos seguro, pero al final entonces si pasa algo me van a devolver menos de la mercancía. Totalmente. Correcto. O puede que no te devuelvan nada. Simplemente porque la compañía de seguros, tú le estás mintiendo a la compañía de seguros. ¿Y cómo funciona tanto el tema de importación, exportación o manejo interno para animales vivos? Mira, hemos tenido experiencia con asegurando ganado de pie. Lo que se hace es pedir certificaciones a veterinarias, obviamente las personas que son expertas en la parte de ganados te dicen, mira, se mide por cabezas, creo que aquí se mide de la misma manera. Por cabeza. Le ponen un precio y ya este precio pues se le hace una factura y sobre esta factura se exporta. Okay. Siempre hay sacrificios de animales, pueden que se mueran 1 o 2 Pero cabezas. yo me refería más, por ejemplo, aquí cuando se hicieron los Panamericanos hace mucho, hubo mucho movimiento de caballos de pura sangre y se transportaron de diferentes formas, porque una vez mencionamos que vinieron una parte aérea, otra vino de diferentes formas. Pero eso, o sea, un caballo no tiene una etiqueta que dice valgo tanto, o sea... No, pero si lo hacen por la raza, por... Sí, eso el tiene, pedigrí. Eso tiene El pedigrí. Eso tiene muchos temas de valoración. Ajá. Si el papá o el abuelo Es era de- campeón de no sé qué, Exacto. eso hace que valga más. O sea, que es lo mismo Si que una tiene obra de arte, que hay que buscar un un experto. color. Totalmente. Bueno, y tú puedes tener caballos de millones de dólares. Yo recuerdo una vez estaba viendo una de las carreras estas famosas de caballo y ganó un caballo y la entrevistadora le preguntaba al dueño, mira, ¿cómo tú te sientes ganando con un caballo que ni siquiera valía $1 millón? Y yo me pregunté, o sea, que ese es el más barato y no valía $1 millón. Sí. Y ese ganó. Y ese ganó. ¿No? Es muy interesante el tema de los seguros, pero hay como muchos temas pequeños dentro del mundo y Totalmente. muchas subdivisiones. ¿Cuál es el seguro que más común te contratan? El seguro de transporte de mercancías. Cuando tú aseguras la mercancía desde un punto A hasta un punto B. ¿Y cuál es, vamos a decir, el riesgo que más ocurre? O sea, Riesgos es que hay demasiados. Puede pero ser el más desde un cocuto. momento... El que más se presenta. más El se que más presenta. se presenta puede ser maniobras de carga y descarga. Ok. o sea, que la dañan descargándole Y y también va a cargándole. depender del país, porque por ejemplo, Aquí yo me imaginaría que fuera el de la cadena de frío rota. sí, aquí es un 90% la ruptura de cadena de frío. Pero eso es cuando son perecederos. Sí. Por ejemplo, Sí, en pero México, cada 15 minutos en carretera se roban un camión. Ese es un Es un punto- deporte nacional allá. Sí, casi. Sí, pastime, national pastime. Sí, es muy ese es un fuerte. tema curioso porque tú mencionaste mover una carga del punto A a punto B. Puede ser que el barco vaya a atracar, por ejemplo, en Veracruz o en Monterrey y la carga viene de, no sé, Chihuahua o no sé, otro pueblo Hay un trayecto pequeño. terrestre. Y ahí hay un trayecto terrestre. Así Entonces, en ese caso, ¿qué cubre? ¿Hasta dónde cubre? ¿O qué riesgos tiene que asumir la persona? Porque recuerdo un caso que nos pasó, lo discutíamos en el preámbulo, había seguro, pero como tú dices, se la robaron. Punta de pistola, el camionero se apió del camión y llevaron el camión con toda la carga. Se perdieron un equipo médico dental y al final hubo que cantearse. O sea, de las empresas que estaban haciendo el transporte hubo que asumirlo, lamentablemente, pero el seguro lo que dice, mira, eso es lamentablemente, eso es par for the course en México. O sea, eso pasa y eso no se cubre. Entiendo que eso depende de dos cosas, de lo que se cubre o no se cubre y de lo que tú pagues. Exacto. O sea, y las porque- condiciones bajo las cuales ocurrió el robo. Contratado, Porque exactamente. muchas veces te dicen, que eso no se cubre. No es que no se cubre. Es que para yo cubrirlo, como seguro, te cobro esto. Y tú lo encuentras muy caro. Y no lo Tú lo incluyes. tomas. Ujú. Y a También veces- está el caso de que, por ejemplo, si tú haces un embarque, tú tienes un timeline de cuándo tú puedes establecer el seguro, de cuándo tú haces el certificado. Si el Exactamente. certificado tú lo solicitaste
después que salió el barco, ya perdiste totalmente. O si lo hace ya en carretera, o muchas veces lo hacen es cuando ya se han robado la mercancía. También. Lamentablemente. Pero México es un caso especial también porque allí las compañías de transporte las llaman hombre camión. No hay una compañía per se. Creo que la legislación ya está cambiando un poco, pero no hay una compañía per se a quien subrogar, que eso es lo que buscan las compañías de seguro, ¿no? Sí, siempre culpa de otro. Yo recaigo y hago una subrogación. Y eso pasa así, o sea, recaen sobre las compañías de seguro que finalmente es un hombre. O sea, el dueño del camión es un hombre que no tiene más de 500,000 pesos mexicanos, por así decirlo. O sea, que no tiene con qué poder pagar. Y por eso es que también pudo haber sido que la compañía no respondió. ¿Tú tienes algún caso curioso de alguna mercancía que hayan sacado seguro? Sí, hemos trabajado cálculos bovinos. Hemos asegurado cálculos bovinos como para estudios pero científicos. Eso fue un bovino que estaba enfermo y calculado. Calculado. Fue un bovino. No. Precisamente los estaban transportando para hacer estudios y poder determinar o detectar algunas enfermedades de estos animales. El proceso logístico era bastante difícil porque un trayecto aéreo que llevaban 2 días tenían que ser entonces en 8 días, iba en 2 días, iba a ser algo muy rápido y no podía perder como esa cadena en frío que tanto hemos hablado porque ya dejaba de servir. Hablando de cadena de frío, ¿cuáles son las peculiaridades en cuanto a los perecederos para el manejo del seguro en la cadena de frío? Mira, encontramos mucho ruptura de cadena en frío. Nosotros hemos hablado mucho de la ruptura de cadena de frío aquí. Mucho. O sea, en casi todo. Experto. Sí, no, y no solamente eso. Nosotros hemos tenido como 4 o 5 capítulos que son de frío. Todo el tema de logística de frío, y se recalca mucho en cada uno de ellos el tema de la cadena de frío, cómo se rompe, cuáles son la cultura de frío. La cultura, así es poder enseñarles a las personas que manejan este tipo de mercancías que debe haber un enfriamiento de los equipos o de los contenedores antes de que pasen estas mercancías al contenedor, porque si lo pasan de una bodega que venía a cierta temperatura a un contenedor que lo encienden hace 5 minutos, ya allí hay una ruptura. Y que no deben de cargar el contenedor encendido. Así es. Porque se crea humedad. Sí, aquí en este país no tenemos esa cultura. No hay cultura de frío. De frío. Hemos hablado entre los temas que hemos tocado, existe el riesgo tan alto principalmente porque hay mucha gente que lo toca. Yo recuerdo un caso donde el cliente perdió su carga porque el camionero no le echó gasoil a la planta. Wow. Iba no sé para dónde, tenía una temperatura muy baja y el camionero dijo que le echó gasoil, pero la planta se apagó. Se la prendió. Nunca se pudo probar si le había prendido, no, si fue, si le echó gasoil, si no, si se gastó, si hubo un tapón. No. Y por eso, por ese evento, se perdió toda la carga. No hubo un récord. Sí, ojalá hubiese estado asegurado. No, pero es que en ese caso, aunque hubiera estado asegurada, porque hay condiciones especiales que entran y te elimina el seguro. Claro. Okay. Debe ser un evento súbito que le ocurra a la mercancía, que por algún daño eléctrico el equipo refrigerante dejó de funcionar, pero para eso también hay lecturas que demuestran que hubo un daño en el equipo. Y en el caso de un flexi. Interesante. ¿Les ha tocado el tema de flexi en este país? No. Aquí yo he manejado unos cuantos temas de drenaje de flexi. Sí. Y son interesantes. Sí, pero... ¿Se te ha drenado un contenedor saliendo? A mí directamente no, pero sí he tenido que tratar algún tema de transbordo donde hubo derrame y son interesantes esos casos. Sí, pero no, actualmente no. No hemos tenido ningún caso con ningún flexi. Sí, porque con ese tema de flexi y derrame también es curioso.
Ahí va Porque... el caso de que la bolsa tiene que ser compatible con el seguro. Ahí va el caso de que si tú no tienes prueba de que tú revisaste el contenedor antes de poner la bolsa, de que no tuviera ningún clavo, que no tuviera ninguna astilla, no cubre el seguro. Da el tema de que si lo llenaste demasiado o muy poco, tampoco te cubre el seguro. Tú tienes que tener un registro de todos esos casos que cumpliste para que entonces, si pasó algo en el trayecto, el seguro posiblemente te cubra. Porque entonces tú tienes el riesgo de que si el contenedor, el flexi estaba arriba de otros contenedores, se derramó, tú dañaste la mercancía de abajo. Y no solo eso, se puede caer en una terminal portuaria. Puede ser un derrame químico o un derrame que paralice la operación. En el caso del flexi ya no sería un derrame químico per se, porque tiene que ser compatible con el polietileno, por lo tanto no es algo volátil ni nada de eso, pero por ejemplo un aceite de motor que le caiga un aceite vegetal también que pueda causar condiciones resbalosas o un tema que pueda congelarse dentro tú te imaginas que muy fría, que tú estás moviendo aceite de aguacate, tienes un derrame, cae en el piso del puerto y se resbala uno de los operadores y se mata. Puede ser. Trágico. Un poquitico, pero sí. Es trágico. Porque debiste romperle una pierna, un brazo. Bueno, yo tengo un caso de cuando el puerto de Jaina, estamos hablando pre-hit, hubo una camioneta que manejaba uno de los operadores que trabajaba ahí adentro y antes se parqueaban los vehículos adentro del puerto. Ajá. Se le olvidó ponerle la emergencia a la camioneta y la camioneta se fue al río. Wow. ¿Y ahí cubriría el seguro? No sé. De carga no. El de carga no, el que me corresponde a mí no. No sé del vehículo, pero el que me corresponde a mí no. Pero sí, una camioneta cargada en esa época el uso de grúa no era tan... Claro, me estoy delatando un poco, pero no era tan frecuente. Bueno, no somos de tu época, somos más jóvenes. Sí, somos millennials. Sí, somos millennials todos. Somos millennials. Nada más son 2 años que yo te llevo, no es tanto. Somos millennials. 4. Sí. Bueno, está bien. Son más, no son cuatro, son más. No son más, no. El tema del seguro, como íbamos diciendo, se puede complicar en el tema de la logística, precisamente por eso que hablamos de que tiene que hacer muchas paradas. Y también que uno nunca sabe. Recuerdo un caso donde una carga iba a venir para acá, pero tuvo que hacer un transbordo porque el barco no llegó. Y si esa carga se hubiera pasado algo en este puerto, que no se supone que iba a pasar, y luego hizo un transbordo a otro destino que tampoco debió de haber tocado, ahí también pudo haber pasado algo. Una carga asegurada puede que lo pierda todo. No sí, pero ahí lo que empieza a haber conflicto entre seguros, de quién es responsable. No solo eso, o sea, si la carga puede llegar perfectamente, pero si tú no manejaste la documentación bien, y ahí tú tienes un riesgo porque tú o puedes ser multado por aduana. Totalmente. O puede ser que te retengan el contenedor en el puerto. Y si tú no tienes un seguro que te cubra ese error. Esa responsabilidad. Y no solo eso, que depende de dónde tú saques el seguro, bajo qué términos te puede cubrir o no. Recuerdo otro caso. El hombre de los casos. Que nos pasó que teníamos un seguro, una empresa tenía un seguro de error y omisión. Sí. Pero el problema fue en la declaración aduanal y la empresa dijo, no, yo no te cubro porque eso fue un tema gubernamental. Bueno, entonces, sin comentarios. Sí, exacto, pero fue un caso lamentable, pero había un seguro para eso. Pero el seguro no lo cubría porque era un tema que fue ante el gobierno y no sé qué, y era de otro país. Con autoridades el seguro no se va a meter. Si la mercancía tiene algún... revisión por parte de autoridades y la puede dañar. Tiene casi un abogado para lidiar con seguros. Y muchas veces ni siquiera salen. Ni siquiera salen bien. Son autoridades y ellos pueden tomar las muestras. Hablando de términos, ¿cuál tú consideras que sería el Incoterm más favorecido por los seguros? Mira, yo en vez de decirte el más favorable para los seguros, te voy a decir los más usados, que obviamente ustedes son expertos también, y es el FOB y el CIF. El CIF son los más fáciles. Los más fáciles. El CIF, el proveedor te ofrece el seguro, pero son coberturas muy básicas y tienes tú que en el momento de una pérdida ir a pedir a un chino, a un alemán, que te habilite el seguro y no sabes si realmente está cubierto.
Y aparte te queda una parte desprotegida que va a ser el trayecto terrestre. Y el FOB, pues no vas a cubrir esa parte desde el momento de la salida de tu mercancía. Okay. El export, creería yo que puede ser el más favorecedor en la parte logística. Y en el caso de, por ejemplo, si yo tengo un export y yo tengo un inconveniente con una maquinaria que está pasando de la puerta del almacén y llegando al camión, ¿cómo yo me puedo cubrir? Cubriría desde el momento de la salida de la mercancía en la bodega. Porque la mercancía no ha salido de la bodega. Si él con el montacarga, que se cae del montacarga poniéndolo, ahí está un no man's land. ¿Cómo yo podría cubrir eso? Sí, ahí. Debería tener la bodega un seguro para mercancías. Muchas veces. Pero si la bodega me dice, eso está en la puerta de salida, ya eso no es mío. Ahí empiezan a discutir de nuevo los dos seguros. Fuiste tú. Y ahí hemos tenido 1000 conversaciones de que los Incoterms se usan mal, de que ese no es, de que hay que buscar otro. Por eso porque yo cubro hasta la puerta y el accidente fue pasada la puerta o ya estaba pasando. 10 metros después de la puerta. Sí, es bastante. O pregunta qué es la puerta, es aquí, es allá afuera. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta? Bueno, Francis, ¿te gustaría dar un mensaje a nuestros escuchas, alguna recomendación para una persona joven que esté entrando en la logística o alguna persona que esté entrando en el mundo de los seguros hoy en día? Claro que sí. Que se aseguren. Que primero, obviamente, siempre es bueno tomar un seguro porque los riesgos existen, sí o sí. Segundo, a las personas jóvenes que nos están escuchando, que estudien con mucha pasión el tema de la logística. Yo soy profesional en comercio internacional. La logística tiene demasiadas... Cada día es una oportunidad de ver algo totalmente extraño. Y en los seguros de la logística existe también como muchos temas interesantes, mercancías interesantes que... ¿Esto se puede asegurar? Sí, se puede asegurar. Todo desde que se pueda buscar, existe un seguro para ello. Bueno, muchísimas gracias, Francis. Y con esto damos punto final a este capítulo. Señores, ¿ustedes quieren decir algo? Gracias por acompañarnos una vez más en tu espacio, la logística de las cosas. Pasen buenas tardes. Y recuerden la famosa frase que dice que uno nunca necesita el seguro hasta que lo necesita. Así es. Se despide Cristian Álvarez. Ewald Hansen. Hansen. Y Francis Parada. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Que estén bien.